Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Eldre Figueroa. En esta oportunidad para abordar en el nombre poderoso de Jesucristo este importante tema que lleva por título Los contratos de Dios o los contratados de Dios. Sin embargo, vamos a dilucidar también cómo hay peligros de trabajar en vano. Algunas causas, algunas circunstancias que pueden generar que el trabajo del ministro de Dios, el siervo de Dios, se vuelva infructuoso. Pero comenzaremos leyendo Mateo 20, del 1 al 4. La Escritura declara: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, atención a esto, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Este verso 2 nos indica que Dios hace saber y llega al punto del acuerdo con sus obreros. Pero al seguir leyendo el verso 3 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Atención a eso, esto me llama poderosamente la atención porque he escuchado algunos siervos y siervas que dicen que Dios no llama a desocupados, pero este texto me muestra que también Dios llama a los desocupados, porque dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Verso 4, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Al ver que hay contrataciones de parte de Dios, podemos entender por qué aquellos exorcistas ambulantes que se describen en Hechos 19, verso 13, no tuvieron éxito a pesar de mencionar el nombre de Jesucristo. En cambio, fueron avergonzados y lastimados porque no contaban precisamente con un contrato con el cielo, con el Dios eterno. Y lo que nos muestra Mateo 20, del 1 al 4, es precisamente que hay contrataciones de obreros. Es importante entender para qué fuimos contratados por Dios, cuál es el llamado que Dios nos ha activado, cuál es la asignación de su parte para nuestras vidas. Porque hay 5 ministerios, pero además de esos 5 ministerios, además de esos tipos de contratos que se definen como los 5 ministerios, hay otros que están registrados en 1 Corintios 12, 28. Donde se puede ver algo interesante de cómo hay distintas formas en las cuales Dios puede usar a los que Él contrata. Pero podrían haber más incluso, pero el punto es estar claros para qué fuimos contratados por Dios. Los 5 ministerios una gran muestra de las diferentes formas de contrato y 1 Corintios 12, 28. Ahora, al ver en Jeremías 23, 21 aparece algo muy interesante. Y es precisamente que aquí se declara, Dios de hecho hablando, dice lo siguiente: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Esta es gente sin contrato, gente que operaba sin esa luz verde de parte de Dios, sin la autorización de parte del Señor. Aquí es donde tenemos que recordar que Jesucristo profetizó claramente sobre unos que operaron sin contrato, dicho por el título del mensaje, que operaron sin cobertura, sin ser enviados por Dios, y que a la hora de la hora ocurrirá lo que está registrado en Mateo 7, del 22 al 23. Atención, porque dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo interesante es precisamente que era gente que operaba, pero Jesucristo menciona que nunca los conoció, nunca firmaron contrato con él, nunca fueron convocados a trabajar en la viña. Era gente que estaba desarrollando una tarea que ellos consideraban quizás exitosa porque echaban fuera demonios y en el nombre de Jesús incluso llegaron a hacer milagros.
Pero dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 23, que les va a declarar, y esta es una profecía que aún no se ha cumplido, pero habla que les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendamente fuerte ese texto. Ahora, es importante conocer que siendo contratados, se puede también echar a perder el fruto del trabajo, no por causa del ministro, porque recordemos que la opinión general siempre hace recaer la responsabilidad sobre el ministro, pero no siempre es así, porque las escrituras muestran que también hay otras causas por las cuales un ministerio podría llegar a ser estéril. Porque algún ministerio puede llegar a quedar sin fruto, puede llegar a incluso a desactivarse de alguna manera, no siempre por causa del ministro. Y lo vamos a sustentar con la Biblia, porque esto hay que entenderlo. Generalmente la gente señala al servidor, al ministro, pero aquí hay otra cosa que Dios muestra también, otros elementos que pueden ser las razones por las que un ministerio puede llegar a ser estéril, podría detenerse, podría ser infructuoso. Y eso está registrado en Filipenses 2, verso 14, donde la Escritura dice: haced todo sin murmuraciones y contienda. Ok, aquí de entrada el texto nos está hablando de cosas que hay que amputar, que hay que cortar, que hay que eliminar. Problemas, obstáculos son estos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, atención, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está hablando un ministro, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Pero él empieza a declarar aquellos tropiezos que pueden llegar a generar que el trabajo mismo de él sea en vano. Y dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando ese tipo de cosas se desarrollan en los ministerios, generalmente el trabajo ministerial se puede echar a perder. Y finalmente los mismos que murmuran y entran en contienda no reconocerán que ellos fueron los que activaron una serie de problemas internos que afectaron la tarea que Dios había asignado al siervo, y finalmente hasta murmuran del mismo siervo. Pero él dice, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto no es como para culpar a otros, ya que tenemos que revisar cuál es la parte que nos corresponde. Pero la Biblia registra que se puede llegar a trabajar en vano ministerialmente, aún con un contrato de parte de Dios. Pero por causa de aquellos que no valoran lo que Dios les envía y no valoran el trabajo que Dios está haciendo por medio de sus siervos, por medio de los ministros, entonces se puede llegar se puede echar a perder, se puede volver infructuoso. Y un ejemplo claro es el que se describe en Juan 1:11, porque a Jesús también le ocurrió esto, y de hecho la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y está hablando del ministerio de Jesucristo precisamente, el cual no se pudo desarrollar en ciertas vidas de aquellos que Dios tenía un propósito para ellos. Dios fue enviado, es decir, llegó en carne propia. El Jesucristo vivo en carne llega y enviado originalmente para esa gente, dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí el problema no fue en el ministro, no que no haya llegado a tiempo, no que no haya llegado al lugar correcto, sino que aquellos a quienes fue enviado no le recibieron. Entonces aquí podemos darnos cuenta que aunque alguien sea efectivo en el trabajo cumplido, podría ocurrir que la gente no le reciba. Mateo 13:58 también dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces podemos darnos cuenta los orígenes de un ministerio infructuoso. Cómo pueden llegar a opacar un trabajo, cómo pueden llegar a hacer tropiezo para un servidor, para una obra, y finalmente los que están de acuerdo en oponerse al propósito de Dios terminan perdiendo muchas bendiciones que eran para sus vidas por no valorar. Y eso fue lo que le ocurrió a Israel precisamente. No valoraron y perdieron al que llegó con un plan original para su vida. Mateo 11, verso 20 al verso 22, aparece también otra base bíblica para sustentar esto.
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho, o en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Atención a eso, que no siempre se trata del ministro, ya que hay distintos tipos de terrenos. Y eso es precisamente lo que muestra la parábola también del sembrador, que hay distintos terrenos donde la semilla cae, porque son situaciones que generalmente la gente culpa al ministro cuando el ministro desarrolla una tarea efectiva, pero el problema es el terreno donde cae la semilla. Entonces tenemos que entender que está claro que incluso un ejemplo de esto son Corazín y Betsaida, que llega el apóstol de apóstoles, profeta de profetas, el evangelista de evangelistas, pastor de pastores, el maestro de maestros, el Dios mismo baja en carne y resulta que no se arrepienten. Y él les habla claro y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. O sea, ese ay es un juicio, ese ay es una consecuencia. Porque habían otros que claramente Jesús está hablando que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ok, luego habla del juicio, que va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ellas. Tierras infértiles, tierras de gente terrible que no recibe la palabra. Entonces no siempre se trata del ministro, ya que hay distintos tipos de terreno. Y eso es precisamente lo que podemos encontrar ahí en la parábola del sembrador, y está clarísimo. Distintos terrenos donde la semilla cae, pero no da fruto por distintas razones. Ok, también hay casos ilustres como el caso de Berea, que la Biblia registra que es una buena tierra, porque en Hechos 17, del 10 al 12, dice la Biblia: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces podemos darnos cuenta que Berea es un lugar que podría considerarse un lugar de buena tierra, donde la semilla cae y el sembrador puede ver fruto. Entonces, muchas veces incluso se puede querer resaltar, darle gloria y honra a un hombre cuando la circunstancia ahí es que la semilla, que es diseñada por Dios, que es lo que Dios envía, cae. Obviamente un ministro que hace un trabajo de diligencia, pero es porque allá fue recibida la palabra, que fue enviada por Dios. Es una situación donde convergen una serie de cosas. La mano de Dios enviando la semilla, un ministro diligente y un pueblo, como dice la Biblia, que eran más nobles que los de Tesalónica. Es decir, que los de Tesalónica también eran nobles, pero les llevaba ventaja en esa nobleza en cuanto a la palabra de Dios los de Berea. Pero el caso más doloroso y triste que podemos encontrar en las Escrituras es lo que le ocurre a Moisés, que en el Salmo 106, verso 32, dice la Escritura: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Un caso doloroso. Es una situación tremenda, y estos son los antepasados de aquellos a quien llegó Jesucristo tiempo después. Pero dice: también le irritaron en las aguas de Meriba. A quien irritaron ahí está apuntalando que fue al Dios eterno, porque ya había habido un caso de pecado y irritaron a Dios definitivamente, y aquí vuelve a declarar Dios: también le irritaron en las aguas de Meriba. Y luego añade: y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Entonces a un ministro le puede ir mal por causa de la gente, por causa de aquellos que están desarrollando prácticas que desagradan a Dios. Pero claro, el que está en el foco público es el siervo, el Moisés, el que está ahí enfrente de esa gente. Pero en realidad la Biblia declara: y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Entonces Moisés fue fiel.
¿Cometió errores? Claro que sí, pero Dios lo consideró fiel de muchas maneras. Ahora, lo triste es que esa gente que provocó que le fuera mal a Moisés son los mismos por los que Moisés había intercedido de forma, pero peligrosa. Eso se registra en Éxodo 32, del 31 al 33, donde la Biblia dice que entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tremendo, tremendo. Entonces, podemos entender que Moisés intercede de una forma, pero fuerte, donde se expone, porque si Dios le toma la palabra, también se va. Es raído también. O sea, era parte de un pueblo que desagradó a Dios, y pudo haber ido Moisés también. ¿Cuántos se habrán ido y no sabemos de ellos que fueron raídos de una forma similar a esta? Es tremendo eso. Ahora, leamos el Salmo 106, 32 en adelante, donde se ve todo el panorama de lo que estaba ocurriendo. Porque estamos viendo cómo a un ministro le puede ir mal por causa de un mal pueblo. Y dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron rebelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Ok, aquí podemos darnos cuenta consecuencias del pecado de un pueblo que, aparte de todo lo que hicieron, le causaron tropiezo a su servidor, a su pastor, al hombre que Dios les había enviado para dirigirlos, es decir, Moisés. Y qué triste que la Biblia dice: y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Es decir, que se dan ese tipo de situaciones, pero la gente podría haber estado diciendo que el culpable era Moisés, cuando en realidad Dios mismo es el testigo contra ese pueblo, que ellos entorpecieron la labor que se quería desarrollar con ellos, y de alguna manera hicieron tropezar a su ministro, porque lo hicieron hablar precipitadamente. ¿Qué escuchaba a Moisés para hablar precipitadamente con sus labios? ¿Qué ocurrió para que hicieran revelar su espíritu? Seguramente era un pueblo que hacía de alguna manera daño a su servidor. Ahora, Hebreos 3:10 es el concepto que Dios da o expone sobre la congregación que le tocó pastorear a Moisés. Hebreos 3:10 lo habla y dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Ese es el centro del problema que hizo una pérdida, o que le fuese mal a Moisés. Ok, hay peligro para el que hace tropezar a un pequeñito. Eso Jesús lo habló claro: hay del que hace caer o tropezar a uno de mis pequeñitos. Pero en realidad también la Biblia muestra que lo hay también. Hay un peligro para el que hace tropezar a un siervo de Dios, porque hay gente que recibe en vano la gracia de Dios y llegan a ser tropiezo de siervos. En 2 Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces hay gente que puede recibir en vano la gracia de Dios, y genera una serie de conflictos terribles que generalmente desembocan en ministerios cerrados, iglesias divididas, ministros que tienen que moverse de un lugar. De alguna forma se pierde el propósito que Dios tenía. ¿Cuántas almas se dejan de alcanzar para Cristo? ¿Cuántos proyectos Dios quería desarrollar con cada una de esa gente que pudo haber llegado a un ministerio, pero que esa gente tuvo en vano la gracia de Dios? Entonces es ahí el gran problema. Y es que a veces hablamos de los éxitos de los siervos de Dios, pero no revisamos detenidamente que Pablo, Moisés y el mismo Jesucristo tuvieron conflictos con pueblos que eran gente, como bien habla la Biblia, que recibía en vano la gracia de Dios. Entonces eran ellos los que estaban generando un conflicto. Pablo dijo algo fuerte respecto a esto. En Gálatas 3:4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Atención a eso.
tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gálatas 4:11 también aparece algo similar. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo hablando de una forma realmente que hay que prestarle atención. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué terrible trabajar en vano. Viajes, prédicas, azotes, pruebas, desiertos, cuánto estrés, procesos terribles, tiempo invertido, exponer familias. Y los hijos de un pastor generalmente sufren muchas consecuencias cuando un pastor está comprometido con una obra. La esposa se fatiga, cuántas cosas se dan. El enemigo ataca frontalmente a la familia pastoral. ¿Cuánto se llega a exponer a una familia pastoral para que ocurra lo que Pablo miraba que podía ocurrir con él? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es realmente triste. Pero también está por otro lado el trabajo del enemigo, por supuesto. La negligencia de un pueblo es parte, pero también el enemigo se aprovecha de esa coyuntura. Y es ahí donde tenemos que prestar mucha atención, porque en Primera de Tesalonicenses 3:5, la Biblia declara algo bien interesante, algo fuerte, y es precisamente que dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, atención a lo siguiente, y que nuestro trabajo resultase en vano. Nuevamente, aquí aparece otra de las circunstancias que se pueden dar para que el trabajo de un ministro sea en vano. Un ministro contratado por Dios, un ministro con todos los certificados, las señales de parte de Dios, puede llegar a enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, el problema es que aunque esto es cierto, porque tenemos lucha contra las tinieblas de manera clara, también es cierto que hay ocasiones que ahí descargamos o atribuimos el fracaso, y es decir, en que el tentador está haciendo daño. Pero también hay otros activadores que muchas veces no se identifican, y eso hace que el problema se extienda demasiado. Porque ya vimos un pueblo infructuoso, como el que le tocó a Moisés, como Betsaida, como Corazín, un pueblo como los Gálatas, pueblos tremendos, donde no valoran lo de Dios. Y se suma ese elemento, y es que el tentador hace que el trabajo resulte en vano, y eso está en Primera de Tesalonicenses 3:5. Ahora, un claro ejemplo, lo que ocurrió con el pueblo de Israel, que 430 años estuvieron en Egipto, y esa gente estaba en una circunstancia terrible de esclavitud. En el día a día como que no había más que comida, ese era su pago de alguna manera. Esta gente de alguna forma abrió puertas a la esclavitud, porque eso fue un juicio tremendo. Y en Números 11:5 se registra que ellos dijeron esto: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. Bueno, hasta mentirosos se habían vuelto en ese punto, porque no era de balde, eran esclavos. O sea que estaban ellos siendo explotados. Pero dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces, en ese punto ellos ya iban camino a la tierra prometida, pero un camino que podría haber sido muy corto. Algunos apuntalan que podrían haber sido algo así como 2 semanas. Se volvió 430 años dentro de Egipto previo a la salida, y los 40 años que se desarrolló en el desierto. Tremendo, tremendo. 430 años que se cuentan ahí en Egipto y los 40 en el desierto. Entonces tenemos que darnos cuenta que hasta que Dios decide el proyecto Éxodo, cuando ellos salen de esos 430 años de esclavitud, entonces ahí se activa una indemnización de parte de Dios, y es hasta ese punto donde se pudo activar la cosecha, porque ya estaban dentro del proyecto de Dios y no dentro del proyecto del faraón. Que ese tiempo dentro del proyecto del faraón fue un tiempo estéril, al grado que ellos prácticamente solo trabajaban para vivir. Entonces tenemos que entender que hay cosas que se pueden volver infructuosas, incluso en el mismo pueblo, no solo entre los ministros, sino que en las vidas del pueblo familiarmente, por trabajar en los proyectos del faraón y no en los proyectos de Dios, como el que vemos ahí en el Éxodo, que cuando se activan en el Éxodo, proyectos de Dios, y no en estar haciendo masa de barro para los proyectos egipcios,
Entonces ahí cuando ellos se deciden por Dios, incluso hubo indemnización material, económica. Claro, la espiritual es la mayor, pero ahí se logra ver que había hasta esa cosecha material, hasta cuando ellos se activan en el proyecto de Dios. Ahora, primera de Corintios 15:58. Hay una promesa hermosa de poder enfocarnos en el proyecto de Dios, en lo que es de Dios, porque dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es una hermosa promesa de trabajar correctamente para Dios y no vamos a trabajar en vano. Tremendo. Porque podría volverse estéril el trabajo de una congregación, no solo dentro del templo, no solo en los asuntos ministeriales, sino dentro de su propia familia, como le pasó a los israelitas 430 años en Egipto. Y como que el día a día era nada más la comida, y se acordaban, se apegaron tanto a eso que después ellos decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Era todo lo que recibían de alguna manera, pero bajo esclavitud. Terrible. Ahora, también ocurren que los trabajos, incluso dentro de un ministro que quiera trabajar con algo que está asignado de parte de Dios, podría llegar a detenerse, ser estéril por un juicio divino. Una disciplina de Dios puede generar que se hagan muchas cosas en vano, que el trabajo no fructifique. Aplíquese esto en lo ministerial y también en lo laboral, en lo secular. Habacuc 2:13 dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Entonces esto está conectado con aquello de los sacos rotos. Pero esto es un juicio, ya se trata de algo como una disciplina fuerte. Porque aunque tengamos contrato de parte de Dios, debemos de estar claros que el que hizo los ojos puede ver. Y mira cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo con nuestras vidas, si estamos trabajando de la forma correcta. El que hizo los oídos puede oír y está atento a lo que estamos incluso enseñando, hablando ya en la parte ministerial, enseñando a los que estamos sembrando la palabra de vida, si estamos enseñando conforme a Biblia o solo los puntos que consideramos interesantes, entre comillas, para nosotros. Ajá, y lo que le interesa a Dios, lo que el Espíritu Santo quiere que se enseñe, ¿dónde queda? Entonces, ocurren los juicios divinos por este tipo de cosas. Entonces, aquí habla de trabajar para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Habacuc 2:13. Eso es un juicio. Entonces, es tremendo cómo un contratado por Dios debe de tener sumo cuidado de no pretender hacer las cosas según su propia voluntad, sino que debe hacer según la voluntad del dueño de las almas. Otro ejemplo es Giezi. Trabajó con Eliseo, el sucesor de Elías. Sin embargo, por codicioso de lo material, le cayó juicio. Y aquella cercanía que pudo ser una oportunidad de meterse en el mover profético, terminó siendo un juicio terrible para él. Atentos, ese tipo de cosas pueden detener también un trabajo ministerial. Ok, es un peligro definitivamente meter las manos y alterar la doctrina, por ejemplo, que es estrictamente la voluntad de Dios para su pueblo. Pero en Mateo 15, verso 9, se registra palabras de Jesús, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero a mí me impacta que comienza diciendo, pues en vano me honran. Ahí aparece la esterilidad nuevamente, aparece la pérdida del tiempo. Ya está hablando Jesús que no sirve para nada lo que están haciendo, porque dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La pregunta es, ¿cuántas cosas enseñaban que realmente solo eran opiniones de esa gente, de los ancianos de Israel? Se habla de los libros que han acuñado los israelitas fuera de la Biblia y que incluso las consideran autoridad para ellos, pero que realmente están fuera del plan de Dios. Por ejemplo, libros que hablan en contra de Jesucristo, que tienen cierta antigüedad y escritos por ancianos que los veneran los israelitas, pero Jesús les dijo incluso, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí podemos ver otra cosa más que genera esterilidad. Aún teniendo contrato podría ocurrir esto. El hecho de tener un contrato es una asignación, es una bendición, pero lo que se va a desarrollar tiene que hacer conforme al plan de Dios. No enseñar doctrina en forma de
aparentemente algo de Dios, pero que finalmente son mandamientos de hombres. Atención, cuidado con eso. Ahora está la parte también de la negligencia del ministro, por supuesto. Primera de Corintios 9:16, porque la negligencia del ministro puede llegar a generar que algo se vuelva estéril. Claro que sí, aún teniendo contrato con Dios. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces aquí podemos darnos cuenta que puede haber una negligencia de no anunciar el evangelio, de no activarse en lo que Dios nos ha puesto que ya como un compromiso, el contrato, la asignación. Pero él habla de un ay, y eso de un ay es que se trata de una consecuencia. Entonces tenemos que entender que la negligencia también puede generar que aunque haya un contrato, un llamado genuino de parte de Dios, podría llegar a trazarse el plan, podría llegar a volverse infructuoso, podría volverse vano, vacío, por causa de la negligencia. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí habla de un siervo fiel y prudente, amados. Y habla que lo puso el Señor sobre su casa. Eso es un contrato. Pero dice para que les dé el alimento a tiempo. Es decir, que ese era su trabajo. Y pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¡Wow! Eso es tremendo. Impresionante cómo Dios es específico con los detalles, con lo que pronunció incluso. También 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y dice algo más ahí en ese texto: cumple tu ministerio. Repito, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Significa que podría haber un siervo de Dios que no sea sobrio, que no soporte aflicciones, que no haga evangelismo y que de alguna forma también deja de cumplir su ministerio. Entonces tenemos que prestar atención. 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto, amados, nos tiene que despertar, porque se trata de los contratos de Dios hacia vidas que Dios quiere bendecir, pero que de alguna manera caen en algunas cosas que puede volverse infructuoso su trabajo, en vano, estéril, y hay distintas causas. Un ejemplo de un ministro exitoso es el caso de Samuel, que nace en Ramá y muere en Ramá. Es decir, que nace en alturas y muere en alturas. Eso significa Ramá. Era un servicio a Dios realmente ejemplar. Pero cuando vemos el recorrido de Samuel, era un recorrido, una trayectoria de compromiso con Dios, incluso antes que con los hombres. Y eso ha venido a ser un estorbo en muchos ministros que se comprometen más con los hombres que con Dios. Mateo 25:21 dice lo siguiente: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Qué significa este texto? Mateo 25:21. Lo voy a repetir una vez más. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahí, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que la asignación cumplida es valorada por Dios más que la asignación cuantitativa. Y es que aquí le están hablando incluso que sobre poco ha sido fiel. Es que Dios no está viendo como ve el hombre. El hombre generalmente le llama éxito a lo voluminoso, a lo colosal, a lo que impresiona a los ojos naturales. Pero aquí aparece algo y es interesante. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Qué interesante. Acercándonos ya a la conclusión de este tema, contratados por Dios, o los contratos de Dios, vamos a ir concluyendo, porque hay contratos específicos de parte de Dios y hay otros que, de alguna manera, aunque Dios no los ha contratado, llegan a operar. O sea, gente contratada específicamente de parte de Dios. Y hay otros que operan sin contar con ese recurso. Operan, definitivamente la Biblia lo muestra.
Pero debemos de consultar con Dios sobre nuestra asignación si aún no la tenemos clara y trabajar en esa dirección. Ahora, lo infructuoso, lo estéril, trabajar en vano puede ser causado por varias razones y es lo que hemos visto por medio de este estudio. Una de ellas es no estar en el proyecto de Dios, pero estar en el de Faraón. Ya lo vimos, lo que le ocurrió al pueblo israelita y que tuvo consecuencias incluso en la vida de su siervo Moisés. Lo que puede también llegar a causar un ministerio o un trabajo infructuoso, estéril, vano, es también tener un pueblo similar a ese pueblo que tiene características que vagan siempre en sus corazones, dijo Dios. Y a Moisés le tocó y dice la Biblia que le fue mal por causa de ello. También ocurre el trabajo del enemigo y es la importancia de identificar las puertas de pecado para no abrirlas. También está la parte del juicio divino por pecados personales o por manipular la palabra de Dios. Y la negligencia de siervos que aún cuentan con un contrato y no se activan a desarrollar lo que Dios les asignó. Pero independientemente de lo ministerial, independientemente de los privilegios, del prestigio, de las posiciones, de lo que experimentemos en esta etapa o paso por la tierra, porque esto la Biblia lo llama un peregrinar, de hecho, estamos de paso, dice la Biblia que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Entonces lo que es realmente importante es de forma personal retener la palabra de Dios para que no hayamos creído en vano, porque incluso pueden haber ministerios que fueron exitosos, pero el ministro no entra. Pablo dijo que las cosas que él tenía cuidado para no sea, dijo él, que yo venga a ser eliminado. O sea, habiendo sido heraldo, no sea que yo también venga a ser eliminado. Entonces, el ministro, los ministrados y cada uno, sí, debe de buscar el contrato de Dios para ser efectivo en el ministerio, pero sobre todas las cosas tiene que buscar su salvación personal, porque el apóstol Pablo también hizo énfasis en eso. Primera de Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces esta tiene que ser una responsabilidad de los ministros, de los ministrados. Es retener la palabra de Dios. Ahí vamos a alcanzar salvación. De otra manera hemos creído en vano. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Es para mí un honor poder compartir con cada uno de ustedes el tema los contratados de Dios y los peligros de trabajar en vano. Amados hermanos, compartamos esto para que llegue muchas vidas y que examinemos cuál es nuestra responsabilidad ante estas verdades de la palabra de Dios. Les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, su servidor, el pastor Elder Figueroa. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más. Un abrazo, bendiciones.